Hola, venga, vamos a meternos de lleno en uno de los temas que, la verdad, es de los más fascinantes y clave en neurobiología, la memoria. Lo que vamos a hacer aquí es una especie de guía de estudio para dejar bien claros todos esos conceptos que hay que tener controlados. A ver, para empezar, pensemos en esto. Seguro que a todo el mundo le ha pasado. ¿Cómo puede ser que nos sepamos de memoria la letra de una canción de hace 20 años, pero seamos incapaces de recordar qué desayunamos ayer? Es una locura, ¿no? Pues esta paradoja, que parece una tontería, es justo el punto de partida perfecto. Nos enseña que la memoria no es un disco duro, no es un simple almacén. Es algo mucho más complejo, mucho más selectivo y a veces un poco caprichoso. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Vale, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Sencillo, primero, vamos a definir bien qué narices es la memoria. Segundo, veremos los distintos tipos que hay. Tercero, nos meteremos a buscar sus bases en el cerebro, a ver dónde está todo esto. Y por último, echaremos un vistazo a qué pasa cuando la memoria empieza a fallar. Un plan perfecto para entender cómo funciona nuestra mente. Venga, empezamos con lo más básico, pero que es súper importante. Hay que quitarse de la cabeza la idea de que la memoria es como una cámara de vídeo que graba todo lo que pasa. Para nada. Es un proceso activo, súper dinámico y sobre todo, y esto es clave, es un proceso constructivo. Y claro, todo empieza por aquí, por la percepción. Percibir no es solo que nuestros ojos vean o nuestros oídos oigan, no, es interpretar. El cerebro no es un fotógrafo pasivo, es más bien un artista que pinta un cuadro del mundo a partir de los estímulos que le llegan. Y esa pintura, esa construcción, es la materia prima con la que luego se van a fabricar nuestros recuerdos. Teniendo eso claro, ahora sí, vamos a la definición más del libro. La memoria es todo el pack. Codificar la información, almacenarla, retenerla, recuperarla y también, ojo a esto, eliminarla. Y quiero hacer hincapié en esto de eliminar, porque tendemos a pensar que olvidar es un fallo, un error del sistema. Pues no, es una función vital. Si no olvidáramos, nuestro cerebro sería un caos absoluto de información irrelevante. Y aquí es donde vemos la consecuencia directa de que la memoria sea constructiva, no una grabación. Hay un experimento clásico que lo deja clarísimo. Imaginaos, a un grupo de gente se le lee una lista de palabras como golosina, azúcar, pastel, sabor, todas relacionadas con algo dulce. Pero la palabra dulce como tal nunca se dice. ¿Qué pasa después? Que cuando les preguntan, más de la mitad de las personas están segurísimas, vamos, jurarían que han oído la palabra dulce. Esto es genial, porque nos demuestra que la memoria no se limita a reproducir, sino que rellena huecos, asocia y a veces directamente se inventa cosas para que todo encaje. Muy bien, ya sabemos qué es. Ahora vamos a ver cómo se organiza. Para poder estudiarla bien, lo primero es clasificarla. Pensemos que es como si desplegáramos un mapa de la mente para ver sus diferentes regiones. La primera gran división, la fundamental, es esta: memoria declarativa frente a no declarativa. La declarativa, que también se llama explícita, es la memoria del qué. Es todo lo que podemos contar, verbalizar, los hechos, los eventos, la capital de Francia, lo que comimos ayer. En cambio, la no declarativa, o implícita, es la memoria del cómo. Son las habilidades, las cosas que hacemos casi sin pensar. Montar en bici, escribir, atarnos los cordones. No explicamos cómo lo hacemos, simplemente lo hacemos. Vamos a ponerlo con ejemplos para que no quede ninguna duda. Saber que París es la capital de Francia, declarativa. La habilidad de tu mano para escribir la palabra París, no declarativa. Recordar la cena de anoche, declarativo. La habilidad para usar los cubiertos, no declarativa. Esta diferencia de verdad es crucial para todo lo que viene después. Ok, además de por el tipo de información, la memoria se clasifica por el tiempo que dura. Es como un viaje en 3 etapas. Primero, la memoria inmediata. Es un flash, un eco que dura menos de un segundo. De ahí, una pequeña parte pasa a la memoria de trabajo. Esta es como la memoria RAM de un ordenador, nuestro bloc de notas mental. Dura unos segundos, unos minutos, lo justo para operar con ella. Y finalmente, lo que es realmente importante, a través de un proceso que es la estrella de todo esto, la consolidación, esa información pasa a la memoria a largo plazo. Ahí puede quedarse para siempre. Y esto nos da la respuesta a la pregunta del principio. La letra de esa canción la hemos repetido 1000 veces. Seguramente nos evoca emociones. Se consolidó a fuego. El desayuno de ayer, pues fue un dato sin importancia que ni siquiera pasó de la memoria de trabajo. Vale, ya tenemos el qué y el cómo. Ahora viene la pregunta del millón, el dónde. ¿Dónde se guardan los recuerdos en el cerebro? Esta pregunta ha sido el santo grial de la neurociencia durante muchísimo tiempo. Y las pistas más gordas, las que lo cambiaron todo, no vinieron de un laboratorio súper avanzado, sino de casos clínicos, de personas reales con historias increíbles. Y aquí tenemos que hablar del paciente HM, Henry Molaison. Su nombre es, sin exagerar, el más importante en toda la historia del estudio de la memoria.
HM sufría una epilepsia terrible que no respondía a nada. Como medida desesperada, en 1953 le hicieron una cirugía experimental. Le quitaron una parte del lóbulo temporal medial de ambos lados del cerebro. La buena noticia es que su epilepsia mejoró muchísimo. La otra noticia es que la operación tuvo un efecto secundario que nadie esperaba y que revolucionó la neurociencia para siempre. Porque lo alucinante de HM es precisamente lo que pasó después. Lo que perdió y lo que conservó. Fijaos, perdió por completo la capacidad de formar nuevos recuerdos de hechos y eventos. O sea, vivía en un presente constante. Podías presentarte, hablar con él media hora, salir de la habitación y volver a entrar, y para él eras un completo desconocido. Sin embargo, sus recuerdos de antes de la operación estaban perfectos. Y lo más increíble, podía aprender cosas nuevas, habilidades motoras. Por ejemplo, aprendió a dibujar una estrella mirando su reflejo en un espejo, una tarea súper difícil. Cada día mejoraba, pero cada día que se sentaba a hacerlo, para él era la primera vez. No tenía ni idea de que ya lo había hecho antes. ¿Y cuál es la lección aquí? La lección que nos dio HM es brutal. Primero, la memoria declarativa, la de los hechos, y la no declarativa, la de las habilidades, son dos cosas distintas, que viven en sitios distintos del cerebro. Y segundo, y esto es lo más importante, la zona que le quitaron, el lóbulo temporal medial con el hipocampo, no era el almacén de los recuerdos, era la fábrica. Era la maquinaria que coge los recuerdos a corto plazo y los convierte en recuerdos a largo plazo. Sin esa fábrica no se podían empaquetar nuevos recuerdos para guardarlos. Bueno, con toda esta base ya bien asentada, vamos a la última parte, que para cualquiera que estudie esto es fundamental, las patologías. Ya hemos visto cómo funciona la memoria cuando todo va bien, ahora toca ver qué pasa cuando las cosas se tuercen. Empezamos con la amnesia anterógrada. Este es justo el caso de HM. Antero significa hacia adelante. Es la incapacidad de crear nuevos recuerdos desde el momento en que ocurre el daño cerebral. Es como si el botón de guardar de la memoria se hubiera roto. Se vive en un eterno presente, sin poder almacenar nada nuevo. Y la otra cara de la moneda es la amnesia retrógrada. Retro es hacia atrás. Aquí lo que pasa es que se pierden los recuerdos que ya estaban guardados antes de la lesión. El pasado se borra, total o parcialmente. Muchas veces en la práctica los dos tipos se dan a la vez, pero poder diferenciarlos nos ha ayudado muchísimo a entender cómo se organiza la memoria en el tiempo. Pero ojo, que no todo es amnesia. Las alteraciones de la memoria son un mundo, y se pueden dividir en dos grandes familias. Por un lado, las cuantitativas, que tienen que ver con la cantidad de recuerdo. O tienes demasiados, hipermnesia, o tienes muy pocos, hipomnesia, o no tienes amnesia. Y por otro lado, las cualitativas, o paramnesias, que son fallos en la calidad del recuerdo. Aquí entra el famoso déjà vu, que no es más que un error de reconocimiento, o cosas más serias como recordar algo de forma distorsionada, o directamente recordar algo que nunca pasó. Y claro, hablando de fallos de la memoria, es imposible no hablar del Alzheimer. Es el ejemplo por excelencia de un deterioro devastador. Y fijaos qué interesante. ¿Cómo empieza clínicamente? Pues con fallos en la memoria reciente, en los recuerdos del día a día. ¿Y aquí nos suena eso? Al hipocampo, precisamente la fábrica de la que hablábamos con HM. Y no es casualidad. El hipocampo es una de las primeras zonas en sufrir. Si miramos a nivel microscópico, lo que se ve es lo que tenemos aquí. Esas famosas placas de proteína amiloide y los ovillos neurofibrilares que básicamente destrozan las neuronas. Y para cerrar, quiero volver a una idea del principio, la importancia de olvidar. Hubo un caso famosísimo, el del paciente ese que estudió el psicólogo Alexander Luria. Este hombre tenía una memoria prácticamente perfecta, no podía olvidar nada. ¿Y era un don? Pues no, era una auténtica pesadilla. Su mente era un torbellino constante de imágenes, de detalles inútiles. Le costaba horrores entender una metáfora o pensar en abstracto, porque cada palabra le disparaba miles de recuerdos literales. Su caso es la prueba definitiva de que olvidar no es un defecto, es una bendición, es una función esencial. Lo que nos lleva a una última reflexión. Si nuestro cerebro está diseñado con tanto cuidado para guardar algunas cosas y tirar otras, ¿qué es lo que de verdad merece la pena conservar?